Y en esta ocasión tenemos con nosotros vía telefónica a Freddy Villagómez Guzmán. Él es el director del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, CIPCA Altiplano. Lo vamos a saludar primero a Freddy Villagómez. ¿Cómo le va? Buenos días. Bienvenido a Radio Santa Cruz, Freddy. Muy buenos días. Un gusto por la entrevista y saludos cordiales a todos los radioescuchas de Santa Cruz. Bueno, Freddy, le cuento que hemos tenido ya varios lunes este espacio en el que de alguna manera hemos abordado el tema tierra, pero principalmente quizás desde la perspectiva de tierras bajas, así que me gustaría empezar un poquito este espacio con usted y que nos pueda comentar quizás para empezar cuáles las características de la propiedad de la tierra en el caso, por ejemplo, del altiplano. Coméntenos, por favor, un poquito. A ver, para hablar del altiplano y de los valles hay que hablar principalmente de la agricultura familiar campesina, ¿no? La agricultura familiar campesina está compuesto por pequeños propietarios, ¿no? Que tienen propiedades de 4 hectáreas hasta 20, algunos hasta 80 hectáreas, ¿no? Pero no todas son productivas. Algunas que tienen, por ejemplo, 80 hectáreas son de pastoreo, son ríos, cuencas, ¿no? Y su tierra cultivable puede ser de 2 hectáreas, 1 hectárea. Esa es la propiedad de tierra que es parcelaria en el altiplano y en los valles, ¿no? Y además, la agricultura familiar campesina en este sector ocupa principalmente mano de obra familiar, ¿no? Los hijos, incluso los parientes, intervienen en los procesos productivos de la agricultura familiar. Y además utilizan tecnología, todavía en algunos casos tradicionales, pero en algunos casos implementan innovaciones productivas para mejorar sus sistemas productivos, ¿no? Entonces tienen varias particularidades, no son homogéneas, ¿no? Hay agricultura de subsistencia, ¿no? que producen principalmente para el autoconsumo y también para vender una parte en el mercado, ¿no? Pero también una agricultura, digamos, en transición, le llamamos nosotros, y que está produciendo un poco más especializada para el mercado y también un poco para el autoconsumo, ¿no? Y hay también agriculturas más de tipo consolidado que producen, por ejemplo, para el mercado, como la lechería o algunos productores que se especializan en la producción de papas exclusivamente para el mercado, ¿no? Entonces, esas características tiene la agricultura familiar campesina en el altiplano. Perfecto, Freddy. Y si hablamos quizás de las formas de acceder a la tierra ahí en los valles, en el altiplano, ¿qué nos puede decir al respecto? A ver, sí, como es parcelada, hay familias que tienen escasos áreas de cultivo y tienen múltiples formas de acuerdos, ¿no? Familiares, colectivos para acceder a la tierra. Por ejemplo, tienen una pequeña parcela en propiedad, pero también pueden trabajar tierras al prestado, al partido o por cuidado, entonces incluso en alquiler. Y entonces, a través de sus estrategias amplían, digamos, su área productiva y les permite subsistir y también comercializar en el mercado. Sin embargo, todavía en el altiplano, la organización campesina, originaria, sindical, juega un rol importante en la regulación, incluso del acceso y el uso, ¿no? Por ejemplo, si algún comunario ya no cumple una función social, ¿no? O ha migrado, digamos, a la ciudad, entonces la organización social puede, a través de una asamblea, recuperar estos terrenos y redistribuir o convertirlo en tierra comunitaria, ¿no? Por ejemplo, para la escuela o para la propia organización. Entonces, eso es importante, creo yo, en el altiplano, porque permite, incluso no permite que haya acaparamiento de tierra, ¿no? Hay digamos, hay un cierto equilibrio, aunque hay diferenciación, digamos, en la cantidad de tierra, pero permite que haya cierto equilibrio. Digamos, no hay patrones, grandes propietarios en el altiplano. Esas normas y procedimientos que tienen los pueblos indígenas les permiten no solamente manejar la tierra, sino también el territorio, ¿no? En el territorio hay todavía, por ejemplo,
gestionan colectivamente el agua, en algunos casos todavía hay zonas de pastoreo comunal, pero también hay todavía zonas de recarga hídrica, ¿no? Entonces, o botedal, también eso lo controlan de manera colectiva, ¿no? Esas son más o menos las características de acceder y manejar la tierra y el territorio en la región del altiplano, ¿no? Bien, estamos en Radio Santa Cruz conversando con Freddy Villagómez Guzmán, el director de CIPCA Altiplano, en este espacio que tenemos los días lunes para hablar del tema tierra y concretamente por ahí un poquito viendo el tema de la pequeña propiedad en este caso. Freddy, nosotros justo veíamos en un bloque anterior en el programa que Naciones Unidas lanzó una campaña a propósito del acceso de las mujeres a la tierra y según los datos que manejan, este acceso está limitado en más de 100 países de nuestro planeta, pero además asegura a Naciones Unidas que con el acceso de la mujer a la tierra es una cuestión de justicia, pero también permitiría mejorar la producción de alimentos y combatir la pobreza. Un poquito desde esa perspectiva quizás, Freddy, ¿qué nos puede decir respecto justamente a esto, ¿no? A la mujer, la tierra y la pequeña propiedad allí precisamente en la zona desde la que estamos hablando? A ver, según los datos oficiales del INRA, el 43% de las mujeres ya habían accedido a la titulación de la tierra, ¿no? Esto en términos más generales, ¿no? Ahorita no tengo el dato para el caso del altiplano. Sin embargo, en el altiplano y en los valles, las mujeres juegan un rol importante en la parte productiva, ¿no? Generalmente los hombres migran temporalmente, ¿no? Para complementar ingresos a las ciudades. En algunos casos se dedican a actividades como comercio, construcción, transporte. Y las mujeres son generalmente las que se quedan en el área rural para seguir produciendo. Entonces, están tomando mayor protagonismo, ¿no? en el tema productivo y por tanto es necesario, digamos, no solamente titular la propiedad a nombre de las mujeres, sino hacer un reconocimiento, reconocer ese aporte económico de las mujeres, aporte a la seguridad alimentaria. Muchas veces se sigue diciendo, ¿no? que la mujer en el área rural se dedica a la actividad reproductiva, ¿no? Cuidado de la familia, de los niños, la cocina. Pero sin embargo toman mayor importancia en estas actividades. Incluso muchas veces por las propias mujeres no es reconocida, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos se sigue diciendo, yo ayudo a mi esposo en la agricultura, ¿no? Entonces, hay que trabajar bastante esto para también que se repercute en políticas públicas, ¿no? Que las mujeres tengan mayor acceso a créditos, a tecnología, asistencia técnica, ¿no? Entonces, creo que es importante valorar este aporte. Perfecto, Freddy Villagómez con nosotros en este espacio de Radio Santa Cruz. Freddy, si hablamos un poquito ya de repente, ¿qué es lo que se produce en las pequeñas propiedades en este caso? Porque en realidad las pequeñas propiedades, entendemos, pues son más bien las que producen la mayor parte de los alimentos como tal que llegan a la mesa de los bolivianos y bolivianas. Entonces es como que llamativa esa situación. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Exactamente. Investigaciones recientes que han sido elaboradas por CIPCA nos muestran que la agricultura familiar campesina, la pequeña propiedad, sigue abasteciendo con el 70% al mercado, ¿no? a la seguridad alimentaria. Entonces, sigue teniendo importancia en esos términos, pero también aporta alimentos diversificados, ¿no? Por ejemplo, vemos que en los valles producen 187 diversidad de alimentos, y en el altiplano unos 50 productos, ¿no? Entonces, eso hace genera alimentación sana, saludable, nutritivo, que beneficia no solamente a las familias del área rural, sino también del altiplano, mejor dicho, de las ciudades, ¿no? Entonces, eso creo que es importante, ¿no?
por la diversidad de productos que diversifican la dieta alimentaria de las familias. Solamente para, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo en el altiplano, en los valles, en la yahua es realmente importante. Si no hay yahua en la comida, no tiene sentido. Entonces, por ejemplo, todos los componentes, el tomate, los postres, el quinoa y todo, vienen de la agricultura familiar, ¿no? Entonces, igual en otros productos. Entonces, en ese sentido, creemos que es importante todavía el aporte de la agricultura familiar, esa diversificación de la dieta alimentaria, y creo que además es alternativo, ¿no?, a esa homogenización de la dieta alimentaria a nivel nacional. Estamos viviendo una especie de malnutrición porque está comiendo pollo, arroz, fideos, está homogeneizando la dieta alimentaria y generando ciertos problemas de salud. Y la diversificación productiva me parece que es una alternativa a estos temas, ¿no? Es soberanía también, ¿no? Nos da esa oportunidad. 60% de lo que está en los mercados viene de la pequeña agricultura, de la agricultura familiar, el dato que nos da Freddy Villagómez. Ahora, Freddy, también hemos visto por ahí, no sé si CIPCA también hizo algún estudio al respecto, que durante la pandemia o la parte dura de la pandemia en Bolivia, pues no faltaron alimentos prácticamente, y esto se debe y esto muestra también todo el valor y hasta potencial que tiene la pequeña agricultura familiar. Exactamente, en la crisis sanitaria hemos constatado la importancia y el valor que tiene la agricultura familiar campesina. Veíamos, por ejemplo, en las calles, de todas las plazas, rotondas, han sido invadidos por productos del área rural. En todas las plazas había verduras, frutas, de todo. Entonces, no ha escaseado la alimentación durante la pandemia, sino más bien había mayor cantidad de alimentación, de alimentos, y cubría las necesidades de entonces, ¿no?, durante la pandemia. Entonces creemos en ese sentido que la agricultura familiar es una alternativa, digamos, a la crisis sanitaria, a la crisis alimentaria, incluso a la crisis ambiental que estamos viviendo, ¿no? Porque todavía en la pequeña propiedad o la agricultura familiar maneja sosteniblemente los recursos naturales. Muy bien, Freddy Villagómez Guzmán, director de CIPCA Altiplano, con nosotros en Radio Santa Cruz. ¿Qué nos puede decir de repente, Freddy, a partir también del trabajo que realiza CIPCA en este caso? ¿Cuáles las principales necesidades que se tiene en la pequeña agricultura, en la pequeña propiedad, y de repente hasta qué punto reciben realmente un apoyo de los tres niveles de Estado? A ver, yo creo que la agricultura familiar campesina es la menos apoyada desde el Estado, ¿no?, desde los distintos niveles del Estado. ¿Por qué? Porque el 61%, perdón, el 96% de los agricultores son familiares, ¿no? Más o menos estamos hablando de 820.000 unidades productivas familiares. Entonces es una inmensa cantidad. Las políticas públicas que hay desde el Estado central no alcanzan para todos, ¿no? Hay varios programas, es cierto, hay varios programas del Estado central principalmente, pero son insuficientes para esa cantidad de unidades productivas que hay en el área rural, ¿no? Uno de los temas centrales que hay que trabajar es, ahora por ejemplo en el altiplano, la adaptación al cambio climático, ¿no? Estos últimos años han sufrido bastante, ¿no? Ha habido efectos terribles sobre la producción agropecuaria, ¿no? La sequía, la helada, la granizada. Entonces hay que generar políticas públicas para que estos sistemas productivos se vayan adaptando al cambio climático, ¿no? Por ejemplo, una de las necesidades urgentes en los valles en el altiplano es el tema del agua, ¿no? Hay que trabajar en la siembra y cosecha de agua, ¿no? Entonces, incluso deforestación, zanjas de infiltración, cosecha en reservorios, en estanques. Entonces, hay que buscar varias alternativas para
seguir contribuyendo a la producción agropecuaria, ¿no? Para seguir potenciando la producción familiar campesina. Pero también es necesario seguir trabajando en la innovación de tecnología adecuada al contexto del altiplano, de los valles, ¿no? Por ejemplo, implementar sistemas de riego, para aspersión o carpas solares, implementar infraestructura productiva para ganadería canélida, para ganadería bovina, transformación para generar excedentes, la comercialización. Entonces hay varios aspectos que todavía es necesario trabajar para seguir potenciando y fortaleciendo este sector. Freddy Villagómez, sin lugar a dudas son desafíos estos también que se plantean para fortalecer justamente la pequeña propiedad, la agricultura familiar, pero me gustaría, como para ir cerrando, este elemento que decía usted, que también la agricultura familiar pues puede permitir, si se quiere, hacer frente, si vale el término, a la crisis ambiental que vive el planeta en realidad. ¿Cómo es esto posible? ¿Cuál es la idea, el concepto de esto, por favor, como para redondear este contacto? A ver, evidentemente estamos viviendo una crisis ambiental a nivel mundial por la explotación indiscriminada de los recursos naturales, ¿no? Por la contaminación del ambiente, por el uso de agroquímicos, tecnología inapropiada. Pero la agricultura familiar, a pesar de sus varias dificultades que tiene, todavía maneja de manera sostenible los suelos, por ejemplo, ¿no? A través de la dotación, uso de abonos orgánicos y varias prácticas que no permiten que se erosione de manera rápida, digamos, ¿no? También la gestión del agua todavía se mantiene de manera regulada, racional. Entonces hay varios recursos que se están manejando de manera racional y además no se ve la contaminación, ¿no? Hay contaminación que no todavía intensamente como otras zonas, como otros sectores. No hay contaminación de ríos por agroquímicos, no hay, digamos, entonces, eso creemos que es importante, fortalecer esas prácticas alternativas, sostenibles, para enfrentar, para mitigar y enfrentar el cambio climático, ¿no? Todavía creemos que son estos pequeños sectores o la pequeña propiedad resiliente al cambio climático, ¿no? Por todos los beneficios que hemos estado hablando de este sector. Perfecto, Freddy, sin lugar a dudas esto se puede charlar mucho más sobre el tema, pero el tiempo por ahí no siempre es suficiente, así que le agradecemos mucho el contacto, Freddy, esto que nos ha aportado, estos elementos también para conocer la importancia a detalle, si se quiere, de la pequeña propiedad, de la producción agrícola familiar. Muchísimas gracias y no sé, algo para concluir quizás el contacto. Sí, no solamente volver a recalcar que la agricultura familiar es viable, es sostenible y también alternativa a la crisis sanitaria, crisis alimentaria y crisis ambiental, ¿no? Eso para recalcar. Gracias por su atención. Gracias, Freddy. Hasta otra oportunidad.